Namaste. Vamos a hablar sobre mi último artículo, que fue sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Es mi historia estudiando los Yoga Sutras, que es una historia que se remonta a 8 o 9 años. Y en este hablo, sí, de la historia, de las diferentes incursiones o las diferentes ocasiones en que se me fueron apareciendo en la vida y en la práctica. Porque sí, estas cosas regularmente no son lineales, hay idas y vueltas que van sucediendo. Hablo también sobre lo que aprendí sobre cómo se estudia, porque en estas idas y vueltas uno se va dando cuenta de cómo este tipo de textos, que ni siquiera eran textos en un principio, esto viene de una tradición eh, que se pasaba de boca en boca, pero bueno, llamémosle texto. Uno se va dando cuenta que cuando uno estudia estos textos, no es un flujo de aprendizaje como el que estamos acostumbrados. Aquí se puede decir que el método es como el 80% del éxito y el contenido es como el 20%. Entonces, sí, definitivamente hay una parte de intuición muy importante que se necesita para estudiar estos textos y no es una intuición que tenga que estar ya ahí, sino es una intuición que se tiene que ir desarrollando conforme se estudia y conforme se practica. Entonces, bueno, hablo en el tiempo cómo fui aprendiendo a estudiarlos y algunas conclusiones a las que fui llegando sobre el método. Y también hablo sobre mis aprendizajes personales practicando lo que fui estudiando aquí. Eh, y, y bueno, en este video me voy a concentrar en la parte del método, en la parte de mis aprendizajes personales. Eso no lo voy a hablar aquí, eso hay que leer para enterarse de todos esos chismes. Entonces, bueno, como dije antes, empecé a estudiar hace 8 o 9 años. Antes de eso, creo que lo que nos pasa a todos los que alguna vez acabamos estudiándolos es empezamos a escucharlos antes en las clases. Entonces, yo creo que como todos empecé estudiando en shalas, en clases de drop-in y eligiendo clases con nombres raros que ni entendía. Y una de las cosas que me atrapó de la práctica y que me hizo seguir regresando, regresando y regresando, además de los beneficios físicos que muy pronto empecé a notar, fue que en las clases muchos de los maestros, los que yo terminaba eh, por seguir más, daban 10 minutos antes o después de la práctica sobre algún tema de la filosofía del yoga. Y entonces, cuando esto pasa, uno empieza a escuchar constantemente principalmente sobre los sutras y el Bhagavad Gita. Y entonces, bueno, empecé a escuchar y aunque en ese entonces todavía nunca había tenido una copia en la mano ni nada,
estas cosas que escuchaba, eh, despertaron un cierto, sentimiento de que lo que estaba practicando ahí, pues, a lo mejor era más que ejercicio, ¿no? Y entonces, bueno, empezó poco a poco, por algunos años, a construirse, esa curiosidad. Por aquellos años, al principio, me conformaba con lo que mis maestros me iban soltando ahí, esas probaditas. Y, aunque de esas probaditas es difícil, realmente llevar algo a la práctica, pero son muy útiles en la medida en que generan ese sentimiento que hace que uno regrese. Entonces, muy valioso, pero sí, creo que ahí todavía, es difícil que uno, se lleve algo, que pueda aterrizar. Entonces, bueno, mi primera copia que tuve en las manos fue hace 8 o 9 años. Por aquellos años estudiaba con una muy buena maestra, que todavía es mi amiga, Sofía Gatón. Eh, si van a Puerto Escondido, búsquenla. Y, y entonces, ella es la que me da mi primera copia. Eh, Ella era de estos maestros que hablaba, algunas veces, antes o después de la práctica. Y, eh, en el texto pongo ahí, en el artículo, cuando el maestro se da cuenta que el alumno está listo para meterse en problemas. Yo creo que se dio cuenta que estaba listo para meterme en broncas y me dio esa primera copia, que fue una copia sencilla, es una copia sin comentarios, que cuando es sin comentarios, pues una traducción simple y es algo así chiquito. Y, eran al español, entonces empecé muy rápido a leerlos, pero la verdad es que, y aquí es como que el primer aprendizaje, no pasé de la tercera página porque no les entendí nada. La estructura de los Yoga Sutras es en aforismos, son versos que incluso algunos no parecen tener conexión a veces unos con otros. eh, y sí la tienen. La cosa es que en la traducción, cuando se traducen, de alguna manera que pueda ser resumida, pierden, realmente todo el significado. Entonces, bueno, la verdad es que no pude avanzar mucho, no entendí mucho y, entonces, bueno, fue como un primer fail. Y los dejé, la verdad es que los dejé por un buen rato. Pero por aquellos entonces, estaba estudiando mucho filosofía, occidental, era lo que me tenía atrapado por aquellos entonces. Y, después con los años fui dándome cuenta de que los grandes filósofos occidentales, como Platón, como Schopenhauer, el mismo Nietzsche, hablaban de las mismas cosas. Incluso Nietzsche, que era anti-yoga y anti-budismo, en el fondo hablaba de las mismas cosas. Simplemente, la forma y el camino, occidental es por otro lado completamente diferente. Entonces, el punto A es donde estamos aquí sufriendo y con las penurias del mundo. El punto B es, a donde tenemos que llegar, para encontrarnos en paz. Y bueno, el budismo se va por aquí, el yoga se va por aquí, y el camino occidental se va por otro lado, ¿no? Pero está pensado para llegar a donde mismo. Entonces, por aquellos años, y eso es algo que pongo en el artículo, y lo digo, como que es un sacrilegio decirlo quizá, pero como quiera lo digo.
creo que antes de estudiar Yoga Sutras y de estudiar textos, yógicos que tienen un alto grado de complejidad, en realidad, es bueno estudiar algo de filosofía occidental. Obviamente hay que escoger bien a los filósofos. Estos 3 que yo mencioné ahorita, eh, hablan de cosas que hacen mucho match al final, de a dónde queremos llegar con la práctica de yoga. Entonces, bueno, por aquellos entonces me sirvió mucho y al principio me tuve que conformar con eso mientras hacía en mi práctica. Y realmente no es como que lo mezclaba, no es como que eh, estaba tratando de hacer una conexión directa, pero sí me hacían mucho más sentido estando practicando yoga que quizás si no lo hubiera estado practicando. Entonces, bueno, eso se los paso así. Y, y bueno, y por mucho tiempo así lo estuve haciendo. Mi segundo encuentro con los Yoga Sutras fue en un teacher training que ya también tiene unos 6 7 años, con Gregor Mele y Mónica Gauchi en Bali. Y ellos son, él es de Alemania, ella es australiana, son profesores occidentales. Entonces, bueno, la mente occidental, al igual que con estos filósofos, nosotros podemos identificarnos mucho más fácil que tratar de entrar a la mente india y entrar directamente al texto. Entonces, bueno, ellos me enseñaron un método con el que por primera vez empecé como a, a decir, sí los puedo estudiar. Entonces, bueno, te lo paso también. Lo que hacíamos era, eh, y para eso sí necesitas un maestro. Mm, Nos íbamos palabra por palabra de sánscrito, traduciendo cada palabra. Que ojo, cada palabra de sánscrito no tiene una traducción directa, ni al español ni al inglés. Cada palabra de sánscrito puede significar 10 ideas diferentes, que cuando digo ideas no hablo de una palabra, hablo de un párrafo entero puede ser. Entonces, hay 10 cosas diferentes que puede significar. Entonces, bueno, al final lo que hacíamos era hacer cada palabra y al final armábamos un rompecabezas eh, que hiciera sentido, tanto para el maestro como para el alumno. Y entonces, bueno, es un método lento, pero es un método bien valioso porque así es como uno va aprendiendo sánscrito. Entonces, bueno, mi segunda incursión a los Yoga Sutras fue estudiando sánscrito. Y entonces, bueno, el método era ir armando este rompecabezas y ya que lo tenías, empezabas a recitarlo, aprendías a recitarlo y lo incorporabas en una disciplina diaria, de- incluyéndolo en la meditación. Y, y conforme pasan los días y los vas recitando, 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 este rompecabezas empieza a unirse y a hacer mucho más sentido. Entonces, ahí es donde uno ya empieza como a darle sentido personal a aquello que tradujiste con el maestro. Y, y esto fue, perdón, bastante, bastante útil porque al final llegamos a traducir como durante el teacher training, llegamos a traducir como una mitad del segundo capítulo. Y,
y ya el resto yo me lo llevé de tarea, aunque confieso que ya no lo avancé de ahí, más bien seguí practicando sobre esta primera mitad que ya habíamos traducido, porque sin maestro este método no camina. Si necesitas un maestro para poder ir haciendo estas traducciones palabra por palabra en sánscrito. Necesitas un maestro experto en sánscrito. Pero aún así me llevé la mitad del segundo capítulo y, y esto me sirvió para estudiar por bastantes años. Tuve para entretenerme un muy buen rato. Y aquí hay un segundo aprendizaje importante que es necesario que todos sepan, que es los Yoga Sutras se estudian a partir del segundo capítulo, para los simples mortales, como nosotros. El primer capítulo es para los estudiantes muy avanzados, y cuando digo muy avanzados, hablo de personas que ya están cercanas a la iluminación, personas que ya están en Samadhi. Entonces, nunca se empiezan por el primer capítulo, y ese fue un error que cometí la primera vez. La primera vez, con la primera copia que me dieron, empecé a leerlo desde el primer capítulo. Y en el primer capítulo, cuando empiezas ahí, te empiezas a mal viajar porque hay cosas que uno no está listo para realmente entender. Entonces, si tienes curiosidad, léelo y algunas cosas captarás, pero no tiene una aplicación práctica. El capítulo 1. El capítulo 1 solo es información. Y el capítulo 2 es el que contiene la práctica, así se llama de hecho. Capítulo 2 es la práctica, la sadhana. Y eso es lo que nos interesa a los simples mortales. Y eso lo aprendí estudiando con Gregor y con Mónica. Entonces, bueno, en esta segunda incursión aprendí eso, aprendí que se estudian desde el segundo capítulo, aprendí que se necesita un maestro para estudiarlos desde el sánscrito. Y aprendí que la recitación es una pieza fundamental para que aquello que tradujiste con tu maestro empiece a tomar forma en tu mente. Entonces, bueno, esa fue mi segunda incursión y con eso me entretuve por muchos años. Seguí recitando y seguí meditando. Y más allá de eso, empecé a tomar ahora sí cosas prácticas, porque del segundo capítulo todo es práctico. Entonces me empecé a llevar cosas prácticas, de las cuales hablo en el artículo. Ahorita no me voy a meter a eso porque si no esto sería un video de 5 o 6 horas y pretendo acabarlo ya muy pronto. Entonces, si te interesa saber eso, pues hay que leerlo. Y bueno, y mi tercera incursión fue hace 3 años. En el artículo hablo mucho, pero llegó un punto en el que lo que había aprendido sobre los sutras, pues sí, se me agotó. O sea, llegué a un punto en el que ya necesitaba algo más y necesitaba nueva inspiración, necesitaba avanzar y no encontraba cómo. Y eso me llevó a India otra vez. Ya había ido algunas veces antes, pero eso me lleva a India otra vez. Y esta ocasión me fui a estudiar con A.G. Mohan y con Indra Mohan, los Mohans, les decimos. Ellos son 2 maestros, los únicos 2 sobrevivientes de la dinastía, del linaje
de Krishnamacharya. Ellos fueron alumnos directos de Krishnamacharya y estuvieron con él sus últimos 20 años de vida. Hasta el último día, cuando se murió, estuvieron ahí con él. Entonces, bueno, es una historia muy bonita. Pero más allá de eso, estuvieron 20 años estudiando con Krishnamacharya ininterrumpidamente. Y entonces, bueno, yo los descubrí a ellos por los libros y me eché todos los libros y de ahí tomé bastante inspiración también. Pero en algún momento cuando entro en esta crisis de buscar algo más, me aparece ahí algún día de forma providencial un newsletter en donde dicen que van a dar un curso del que no especificaban mucho, pero era el primer curso que iban a dar post pandemia, porque como todo el mundo pararon por un rato. Y entonces, bueno, decido, sin saber mucho sobre el curso, de lo que iba ni nada, solo sabía que se llamaba Yoga para la Fuerza de Voluntad. Y, y pues me anoté. Dije, "Bueno, vámonos a ver qué". Y entonces me fui y resultó que el curso era, en muy buena medida, una guía para la sadhana, basada en los Yoga Sutras, principalmente. Entonces, bueno, terminó siendo un curso sobre la parte de los Yoga Sutras que de alguna manera no había alcanzado a traducir con los otros maestros. Y, y sobre todo, y más allá de eso, creo que hay algunas partes que aunque las habíamos traducido, la verdad es que no estaba listo para practicarlas y no me cayó el 20. Y entonces la mente es muy selectiva. Y ese es el riesgo de cualquier método de autoestudio o de cualquier método en donde traducimos por nosotros mismos del sánscrito a nuestro idioma. Que nuestra mente selectiva va a tomar aquello con lo que se identifica y aquello con lo que no se identifica o que no le llama la atención, simplemente lo aísla. Pero la práctica no funciona así. La práctica tienes que hacer todo, no nada más las cosas que te gustan. Si haces solo las cosas que te gustan, sigues en tus mismos patrones y entonces de nada sirve. Entonces, bueno, caí en esa trampa. Y entonces esa fue la primera cosa que aprendí estudiando con los Mohans. No estudias en el orden que quieres, no estudias traduciendo por ti mismo. Hay fuentes a las que vas y son fuentes oficiales, por así decirlo, fuentes confiables. Entonces, bueno, una cosa que aprendí es, existen los comentarios sobre los sutras. Y existen comentarios sobre todos los textos antiguos. Entonces, la manera correcta en la tradición para estudiar estos textos es con sobre un comentario, así se le llama, comentarios. Entonces, Patanjali fue un santo iluminado, un rishi se le llama en sánscrito, y después hubo otros que tomaron sus textos, su texto y otros textos e hicieron como una reedición, un comentario en donde de ser versos y lo convirtieron a algo ya con una explicación, ya con un contexto. Entonces, obviamente, esto hace que podamos entenderlo un poquito mejor, porque siguen siendo comentarios que se hicieron hace 2000, 3000 años. Entonces, el problema sigue ahí, siguen siendo el sánscrito,
pero al menos ya de una cosita así, ya se vuelve una cosita así, eh, con más contexto. Y entonces, bueno, empecé a estudiarlos con ellos en base a estos comentarios, en donde ya te dicen muy particularmente a qué se está refiriendo Patanjali con ciertas cosas que uno andaba adivinando, traduciendo desde el sánscrito directo. Y descubrí que para este método también se necesita o un maestro. Aquí la cosa es la misma, estamos sobre el comentario, que ya está más elaborado, pero aún así necesitas un maestro que, que sepa en qué grado de práctica estás y que te ayude a convertirlo en algo que pueda ser práctico para ti. Y la segunda manera puedes estudiarlos también en autoestudio con alguna traducción que no existen en español, solo existen en inglés, de algún comentarista moderno que se basa en el comentario eh, no sobre el de Patanjali, sino sobre el comentario. En este caso estábamos trabajando con el comentario de otro rishi que se llamaba Vyasa. Entonces, bueno, cuando busques los Yoga Sutras, busca los Yoga Sutras con el comentario de Vyasa. Ese es el comentario más común con el que se estudian, y en la tradición de Krishnamacharya se estudia con eso. Pero puedes encontrar un comentario del comentario, que es a lo que me refiero. Entonces, hay algunos monjes, swamis se le llaman, que han dedicado su vida a la práctica y a la enseñanza y son reconocidos como fuentes confiables, y ellos han hecho traducciones de los comentarios de Vyasa, por ejemplo. Entonces, en el texto hablo sobre cuáles son algunas de estas traducciones que valen la pena y que puedes usar para hacer autoestudio. Y estas sí están plenamente explicadas y detalladas. Esto ya estamos hablando de libros así de este grueso, ¿no? Con un alto grado de detalle que sí podemos entender ya de leerlos. Obviamente te vas a tardar para leer un libro así. Con el que yo estudio, solo el segundo capítulo es así, ¿no? Entonces, te vas a tardar, pero es una fuente confiable. Es tan confiable como si estudiaras con los Mohans. Con la salvedad de que con los Mohans te van a ayudar a aterrizarlo más a tu práctica. Pero creo que hacerlo de las dos formas a mí me ha funcionado muy bien. Encontrar un maestro y al mismo tiempo hacer autoestudio con alguna de estas traducciones. Y bueno, creo que ese es lo que aprendí en esta tercer encuentro. Y sigue siendo la manera en que he estado estudiando los últimos 3 años, no ha cambiado. Sigo estudiando con los Mohans, tanto en línea como cada año en India, en un curso que dan. Y en cada curso avanzamos un poquito más. Y estudiando al mismo tiempo en autoestudio con una de estas traducciones, que es la de Swami Veda Bharati. Está escrito en el texto. Entonces, bueno, en resumen, en esta tercera ocasión aprendí que se estudia sobre los comentarios de otros rishis. Aprendí que hay traducciones que son confiables. Hay que ser muy selectivo de
de cuál utilizamos. Y aprendí cómo se estudian en la tradición india. Anteriormente lo había estado estudiando con occidentales, que el método occidental es un método en donde el alumno y el maestro van construyendo juntos. En el método tradicional en India, es el gurú, es el maestro, el que, ya sea en un texto, en una traducción de estas o en persona, eh, se aseguran de que recibas todo el significado sin cortar nada, sin brincarse nada, eh, y esto solo con la intención de evitar el error cognitivo en el que caemos de seleccionar ciertas partes, brincarnos otras. En la tradición se aseguran de que el significado llegue completito y de que no te brinques nada. Y para este tipo de cosas, creo que ese es el método que funciona, mm, al menos en mi experiencia. Entonces, bueno, sigo estudiando bajo este método y, y bueno, si alguna vez tengo un nuevo descubrimiento sobre esto, por supuesto que encontraré la manera de comunicarlo al mundo. Bueno, media hora ya. Aquí lo dejo. Gracias por leer, por escucharme. Namaste.